El método de medición de superficies por coordenadas rectangulares se ajusta mejor para calcular áreas de bordes regulares. Este método se basa en la formación de distintos trapecios. Para conocer la superficie de un triángulo como el de la figura, lo primero es definir nuestro eje de coordenadas cartesianas. En segunda instancia, identificaremos los vértices y tercero, iremos formando los distintos trapecios. El primero de los trapecios, de color rojo, por contener al triángulo, lo denominaremos trapecio mayor, y sus vértices son XB, B, C, XC. El segundo de los trapecios, el de color marrón, queda conformado por los vértices XB, B, A, XA. El tercero de los trapecios, de color naranja, queda comprendido por los vértices XA, AC, XC. Si a la superficie del trapecio mayor le vamos restando la superficie de los trapecios menores, el resultado será la superficie de nuestro triángulo. Esto es la descripción gráfica del método. Veamos a continuación las fórmulas y la resolución matemática. El método de medición de superficies por coordenadas rectangulares se ajusta mejor para calcular áreas de bordes regulares. Este método se basa en la formación de distintos trapecios. Para conocer la superficie de un triángulo como el de la figura, lo primero es definir nuestro eje de coordenadas cartesianas. En segunda instancia, identificaremos los vértices y tercero, iremos formando los distintos trapecios. El primero de los trapecios, de color rojo, por contener al triángulo, lo denominaremos trapecio mayor, y sus vértices son XB, B, C, XC. El segundo de los trapecios, el de color marrón, queda conformado por los vértices XB, B, A, XA. El tercero de los trapecios, de color naranja, queda comprendido por los vértices XA, AC, XC. Si a la superficie del trapecio mayor le vamos restando la superficie de los trapecios menores, el resultado será la superficie de nuestro triángulo. Esto es la descripción gráfica del método. Veamos a continuación las fórmulas y la resolución matemática. Conocida la fórmula genérica para calcular la superficie de un trapecio, a continuación procedemos a expresar las ecuaciones para cada uno de los trapecios que obtuvimos anteriormente. Luego, en una única ecuación, la superficie del triángulo resulta de restar del trapecio mayor la superficie de los dos trapecios menores. Noten en las ecuaciones que el número 2 pasó al otro término multiplicando. Esto debe tenerse en cuenta para obtener el resultado final de la superficie de cualquier polígono. Seguidamente, realizaremos los productos de binomios y posteriormente suprimimos términos iguales de signo contrario. Luego de suprimir términos, debemos sacar factor común. Y por último, como ven en el recuadro,
llegamos a la fórmula genérica para calcular superficies por coordenadas rectangulares. Como pueden observar, los cálculos pueden hacerse en función de las coordenadas en X y luego corroborar los resultados rehaciendo los cálculos en función de las coordenadas en Y. Un detalle importante es el resultado obtenido es el doble de la superficie buscada, razón por la cual al finalizar los cálculos se debe tener la precaución de dividir ese resultado por 2. A modo de ejemplo, en la guía de trabajos prácticos encontrarán ejercicios resueltos aplicando esta técnica. Medición de superficies por el método de la pesada. Este método es muy útil para calcular áreas de bordes irregulares. Para obtener superficies con esta técnica necesitamos una balanza de precisión, papel de calcar, un lápiz y una tijera. Se procede de la siguiente manera. Sobre una carta topográfica debemos calcar sobre un papel el perímetro del área de interés con el mayor grado de detalle posible. Recortamos prolijamente la figura calcada. Recortamos del mismo papel un área regular, por ejemplo un cuadrado de superficie conocida, y se la toma como superficie unitaria. Pesamos la superficie unitaria, pesamos la figura calcada. Posteriormente se relaciona el peso de la figura calcada con el peso de la superficie unitaria y por regla de 3 simple se obtiene la superficie en el terreno de la figura calcada. Medición de superficies por figuras geométricas. Este método se ajusta mejor para calcular áreas de bordes regulares. Se identifica en la carta los límites del predio que se desea medir. Luego se dibuja dentro de él figuras geométricas sencillas como triángulos, rectángulos, trapecios. Posteriormente se calcula la superficie en el papel de cada figura. Luego se suman y el resultado se lo multiplica siempre por el módulo al cuadrado. Hacemos énfasis en este punto porque es frecuente el no elevar al cuadrado el módulo de la escala. Cuando se utiliza esta técnica debemos garantizar que las alturas sean siempre perpendiculares a las bases de las figuras, como asimismo asegurar el paralelismo de los lados en los rectángulos o de las bases en los trapecios. El hecho de no lograr la perpendicularidad en las alturas se cometería el error por exceso en el cálculo de la superficie. Tal como se observa en la imagen, se prefiere subdividir un polígono en triángulos, porque es una figura que se puede acomodar mejor y a diferencia de un trapecio o un rectángulo no debemos garantizar la perpendicularidad de sus lados. Medición de superficies por malla de puntos. Este método se ajusta tanto para áreas de bordes regulares como irregulares. Para calcular superficie con este método, debe disponerse de un papel de acetato transparente que tenga impreso una malla de puntos distanciados regularmente. Una vez identificado el perímetro del área de estudio, se lanza al azar la filmina sobre la capa. Muchos de los puntos de la malla quedarán contenidos dentro del área de estudio, al que denominaremos puntos internos, pero algunos coincidirán con el trazo del perímetro del área. Estos los consideraremos como puntos de borde. Se cuenta entonces la cantidad de puntos internos y la cantidad de puntos de borde, y se aplica el siguiente criterio.
la cantidad total de puntos será igual a la sumatoria de los puntos internos más la mitad de la sumatoria de los puntos de borde. Este procedimiento se repite al menos 2 veces, promediándose la cantidad total de puntos. Para calcular la superficie en el papel, consideramos que la malla de puntos posee un distanciamiento de 5 milímetros entre puntos. Por lo tanto, la superficie unitaria de cada cuadrícula sería de 25 milímetros cuadrados. Si multiplicamos la superficie unitaria de cuadrícula por la cantidad total de puntos, obtenemos la superficie del área de estudio en el plano. Luego, para calcular la superficie del área de estudio en el terreno, debemos multiplicarlo por el módulo al cuadrado. De esta manera llegamos al final de la segunda entrega y con ello damos por finalizado el primer teórico práctico. Con la lectura del manual teórico y los ejercicios ya resueltos de la guía de trabajos prácticos, están en condiciones para desarrollar cada una de las actividades aquí descritas. A continuación, en el teórico práctico número 2, abordaremos aspectos que tienen que ver con la utilización altimétrica de cartas y planos.